Esta manifestació vol reivindicar, com cada 8 de març, els drets de les dones, els drets civils, els drets polítics que estan tan denigrats, estan en crisi i per això és més important que mai mantindre les mobilitzacions i mantindre les reivindicacions. I des del feminisme reivindiquem una responsabilitat real en tots els àmbits de la vida i el fi de la bretxa salarial. Les feministes també diem no a la guerra. Y denunciamos el borrado continuado que desde la Consellería de Igualdad estamos sufriendo del patrimonio valenciano democrático vinculado a los valores de igualdad. Ya el decreto para los centros educativos, nuestra consellera las eliminó y ahora estamos ante un nuevo disparate. No necesitamos una estrategia contra la trata con fines de explotación sexual. Necesitamos una estrategia abolicionista del sistema prostitucional. Falten moltes coses per fer, especialment passar del que és del paper a la realitat. No pot haver una discordancia entre el que es el papel. Ha sido un año durísimo aquí en la Comunidad Valenciana y muy concretamente en Castelló. Hemos padecido el asesinato de 3 mujeres, 2 mujeres y una niña. Es una realidad durísima que dice que aparte de caminar juntas un día como el 8 de marzo, saliendo a la calle, tenemos que caminar todos los días juntos y juntas. No vale el negacionismo de la violencia de género, no valen los retrocesos en los derechos de las mujeres. Las mujeres que conseguimos ganar el espacio público en las calles tenemos un reto por delante, que es ganar el espacio público de las nuevas calles en la red. La